y cualquier documento que nos comprometa aquí, yo lo haré llegar por el correo institucional. Pero les decía entonces que al finalizar vamos a estar tal vez peor que ahora, porque no solamente no tendremos respuestas fijas, cerradas, sino que tendremos más preguntas. Y con esto empiezo a presentarme un poco. Es que yo no creo en las respuestas cerradas, yo no creo en las verdades. Yo creo que es muy complicado pretender entregarle al otro. Me parece ofensivo, inclusive, y escúchenme cómo va a sonar esto, me parece ofensivo pretender enseñarle algo a alguien, porque eso es ponerse en un lugar de superioridad que no nos va bien. Yo creo que es maravilloso construir con el otro, construir conocimientos, construir conceptos, construir dudas, construir métodos, posibilidades, productos, pero construir consensuadamente en la discusión sana, en la discusión académica, en la discusión argumentada. Y este curso de ética y bioderecho va a seguir esa línea, una línea que podríamos llamar conversacional, en tanto que estamos conversando, eh, pero no partimos de que esta es la verdad y tiene que contestar en un examen esto porque si no pierde. Digamos que ese es el primer asunto. El segundo asunto es que yo no hago exámenes porque yo no creo en eso. Yo no creo que nadie tenga la verdad sobre A, B, C o D. Yo creo que las cosas tienen muchos matices como para pretender eso y mucho más en el derecho y mucho más en el escenario de la ética y el bioderecho que todavía se están construyendo, que todavía admiten discusiones. Entonces, pretender que alguien tenga la verdad aquí, a mí hay gente que se me paga y me dice, no, es que Hegel dice, Hegel es un maestro y yo lo quiero mucho por más oscuro que sea, y lo he leído bastante, pero yo no estoy de acuerdo con él en muchas cosas, ¿cierto? Y mucho más en estos asuntos de la ética. Yo con Entonces, Hegel tengo... usted es de la política de Gadamer, cada cual tiene la razón. Bueno, yo creo que esa es una lectura bastante peligrosa de Gadamer. Creo que Gadamer plantea es que cada cual tiene la posibilidad de demostrar sus razones. No es que la tenga, sino que puede demostrar, tiene el espacio para demostrar. Si lo está diciendo es por algo. eh, sí, sí, que tiene cómo sustentarlo. Y esto nos lleva al tercer asunto, que tiene que ver totalmente. ¿Juan está levantando la mano? ¿O es un asunto fisiológico? No, No, eso profe, me es estoy estirando, me estoy estirando. Bien. Juancho En muy este asunto, activo. yo me voy mucho con Platón, que Platón tiene una propuesta que a mí me encanta porque es muy necesaria hoy, en pleno siglo XXI es absolutamente necesaria, imperativa casi, y es que Platón desprecia las opiniones. Y que lo peor que puede haber es una sociedad que se rija por opiniones, porque las opiniones son totalmente subjetivas. Y en ese caso es mejor argumentar que opinar. Uno lee, por ejemplo, a los opinadores de la prensa y cada uno está diciendo lo que él cree, y yo puedo escribir ahí lo que yo quiera porque es lo que yo creo, es lo que yo opino, y muchas veces son injurias, otras veces son calumnias, otras veces son abstracciones, otras veces no hay fortaleza conceptual, pero es la opinión y como es opinión, entonces se supone que tenemos que respetarla, con el peligro que eso tiene por el nivel de impacto y de afectación sobre los otros que puede haber. Platón en ese sentido hace una propuesta muy bella y dice que los poetas son absolutamente maravillosos, los poetas, que a los poetas habría que aplaudirlos, ponerles una corona de laureles en sus sienes. Ustedes saben que los laureles para los griegos era un símbolo de grandeza y de importancia. Entonces, al poeta habría que aplaudirlo, ponerle una corona de laureles sobre las sienes, pagarles por sus versos y echarlos de la ciudad. Eh, Porque ellos están opinando, ¿cierto? Un poeta, por ejemplo, opina que la rosa es bella. Un poeta opina que la mañana es maravillosa, que la tarde está triste, que el gris es un color lúgubre. Eso lo opina un poeta y lo opina desde su percepción. Aquí vamos a intentar entonces, y por eso lo planteo en esos términos, intentar regirnos más por asuntos conceptuales, sin tener que estar apelando a toda hora a la cita.
y qué bueno cuando se puede hacer, pero sin tener que estar apelando a la cita, por lo menos demostrar lo que queremos decir y demostrarlo con razón. Entonces aquí tengo que hacerles ya una invitación que me parece que es necesaria, y es que por lo menos para esta asignatura, por lo menos para esta, intentemos liberarnos de los prejuicios y de las emociones que vician nuestras palabras, ¿cierto? En ese sentido yo procuro no hablar ni de política, ni de religión, ni de deportes, porque esos tres asuntos mueven muchas pasiones y muchas emociones, y a la gente le gusta sentarse allí como si estuviera llevando verdades de a puño. Yo evito ese tipo de asuntos. Bien, ética y bioderecho compromete entonces dos elementos. Uno muy nuevo, bioderecho, cosa que me parece extraña. Qué bueno que la podamos discutir, y seguramente lo haremos en una de las jornadas. Un sábado nos dedicaremos a pensar ese concepto, eh, porque el bioderecho es un concepto por lo menos absurdo. Es un concepto totalmente absurdo, por un asunto que ustedes ya en sexto semestre, ustedes ya lo saben, y es que los derechos tienen una particularidad fundamental, los derechos, que es universal. ¿Cuál será? ¿Cuál será la particularidad universal de los derechos? Pero no es que van como con la finalidad de, pues, es como la finalidad, su finalidad es la misma en el mundo, pues como tal, que es velar y proteger los derechos como tal de las personas. Pero la definición no podría entrar en el definido. Eh, ¿Cuál será la universalidad del derecho? Sino que los derechos siempre, siempre y sin excepción son para los seres humanos, y los seres humanos son humanos en tanto que están vivos. Es decir, los derechos siempre son para los vivos. No hay derecho de las piedras, ¿cierto? No Todo hay lo que se derecho considere de la viviente. montaña, no hay derecho del río, no hay derecho de la... No, los derechos son para los seres humanos, y los seres humanos son seres humanos en tanto que están vivos. Y que cuando uno ya se muere, uno ya no es un ser humano. Y Profe, ya, dígame, Rogelio. profe, usted dijo algo muy interesante. Por ahí yo hacía una revisión del tema de la definición de la clase, pues como tratando de entender algo previo al inicio y lo que usted plantea de los derechos para los seres humanos vivos. Ahora, justamente, algo de lo que leía, tal vez no interpreto bien, pero era como de lo que lograba entender, que uno de los cambios importantes o drásticos que se están dando en el sentido del bioderecho es esas definiciones nuevas que hay de darle protección a, por ejemplo, a un río como el río Magdalena, ahora creo que el río Cauca y eso, y digamos saliéndose de esa definición que usted hace Y algunos especialmente, animales. y algunos animales, saliéndose de esa definición que usted hace sobre los seres humanos vivos. Ahora le están dando esa protección o le estamos dando esa protección a un río o a algunos animales. Rogelio, pero una pregunta, a ver si podemos orientar eso que estás diciendo, que me parece que es clave aquí. Cuando se reflexiona sobre ese asunto de un derecho sobre un río, por ejemplo, o sobre un animal, eh, ¿a quién se está comprometiendo con ese discurso? Finalmente, digamos que se protege el río, pero en función de garantizar el bienestar del ser humano. Mm, para ahí Eso va la cosa. podría ser una finalidad. Una El río se protege por todo el contenido que tiene, por la bueno, por los peces, digámoslo así, por los árboles, por los animales que están dentro de ese ecosistema que toca el río, pero además porque forma parte de las necesidades básicas del hombre. Vamos a ver entonces. El río tiene derecho a existir, a estar limpio, a no ser contaminado, más o menos, ¿cierto? Más o menos sería así. Lo que significa que esa disposición normativa, ¿para quién es?
en principio, para el hombre que es el que para el hombre, Para los genera esa seres, destrucción. para los para el seres hombre, humanos. para el hombre, por eso no se puede establecer derechos para los muertos. No, el derecho es para los vivos. No, que después de muerto tiene derecho. No, después de muerto no tiene derecho a nada. Cuando está muerto ese otro, quien tiene derechos son quienes le sobreviven. Tienen derecho, por ejemplo, a un espacio para ritualizar, a unos escenarios de respeto, a unos tiempos para elaborar el duelo. Pero el muerto como muerto ya no tiene derecho a nada. Ya no tiene derecho a nada. Ya los derechos son para seres humanos y los seres humanos lo son en tanto que están vivos. Vamos a ver, primer asunto ético que nos interesa revisar aquí en términos del bioderecho. Ya vamos a definir cosas, pero me gusta plantear asuntos claros. A mí me gusta mucho la música. Y hace algunos años, un cantante que me parecía muy agradable, disfrutable, se llamaba Cerati, era de apellido Cerati, Gustavo Cerati, un cantante de rock en español. Después de un concierto, tuvo un problema médico que lo puso en estado de coma. Lo puso en estado de coma por 6 años. 6 años en los que él estuvo tirado encima de una cama con una cantidad de ventiladores y de tubos y mangueras y líquidos que garantizaban que a través de su cuerpo, ojo con lo que estoy diciendo, que a través de su cuerpo la sangre siguiera circulando y los músculos siguieran las dinámicas biológicas propias. Pero digamos que a él le ponían una máquina en la cabeza para medirle los movimientos cerebrales y estaba nulo. El corazón le funcionaba porque había una máquina que lo estaba impulsando a toda hora. Estaba en estado de coma. 6 años. Esa cosa que estaba tirada encima de esa cama, conectado a todas esas máquinas, era un ser humano. Y uno dice, bueno, aquí tiene derecho a algo, porque su esposa tenía todos los días que estar allí visitando, tocando esa masa corpórea. Y en algún momento la esposa dice, hombre, no damos más, no damos más, ya el sufrimiento ha sido mucho, el gasto económico ha sido terrible, la ciencia dice que no hay más posibilidades, desconecten, baje ese switch y bajan un switch y deja de circular la sangre, porque circulaba por una bomba, deja de oxigenarse el cerebro, se oxigenaba mecánicamente, y entonces esa cosa que estaba tirada allí era un ser humano, tenía derechos. No había dignidad humana al fin y al cabo. Y entonces es un asunto que, miren que no es tan fácil. Cuando uno empieza a pensar el bioderecho en términos prácticos, operativos, ya la cosa es muy complicada. Porque hasta que esa cosa no se desconectara, ese cuerpo no se desconectara, en términos jurídicos no se podía proceder a la sucesión, por ejemplo, de los bienes. Mientras que Indirectamente esa cosa tenía siguiera derechos. conectada a la energía eléctrica, no se podía hacer todos esos procesos jurídicos de herencia y de sucesión y de pago de algunas deudas. Y entonces, bueno, ¿a dónde empieza la vida y dónde termina la vida? Que ese es el otro asunto en términos de bioderecho. Porque si el bioderecho se va a encargar de asuntos que comprometen lo jurídico con la vida, la primera pregunta esencial sería, bueno, ¿y cuándo empieza uno a vivir entonces? Entonces ahí, saliéndonos de los discursos morales, que ya vamos a ver la diferencia, ya enseguida voy a empezar a explicar eso, ¿dónde empieza la vida y cuándo se acaba? ¿Quién es el que decreta que se acabó la vida? El médico, el corazón, la nariz, el pulmón, el cerebro. ¿Cuándo se acaba la vida? ¿Cuándo está muerto alguien? Entonces, una cosa es lo que dice la religión, otra cosa es lo que dice la ciencia, otra cosa lo que dice la ley en relación con el momento de la muerte. Pero y en términos de bioderecho o de bioética, ¿dónde empieza y dónde termina?
y que hace que hay gente que, por ejemplo, tiene malas experiencias cotidianas y se hace la pregunta y se hace el reclamo, esto no es vida, esto no, o lo contrario también, esto sí es vida. ¿Y qué es vida? Entonces, esos son asuntos que tendremos que ir allanando y que de a poco lo iremos ir, abordando con ayuda de algunos instrumentos, de algunos documentos. Eh, digamos que para empezar por el comienzo, ese asunto de la ética, porque esto se llama ética y el asunto de la ética es complejo por un asunto lingüístico, porque ustedes allí y yo estamos en este momento comunicándonos en español. Y si hay un lenguaje perverso, malísimo para las ciencias, es el español. El español es el peor idioma que puede haber para las ciencias y para las disciplinas, pero es muy bello para la literatura, para la poesía. Es bellísimo para la cotidianidad. Eso es una maravilla de lenguaje, de idioma. Pero para la ciencia y para las disciplinas y para las áreas del saber es muy complicado. Eso no es bueno. No es bueno. Porque en el español, ustedes se van a dar cuenta, ya les voy a demostrar por qué, no existen unas partículas que son fundamentales para entendernos, que son los conceptos. Un concepto es una unidad lingüística que tiene un significado. Eso es un concepto. Y, por ejemplo, lenguas como el inglés o como el alemán tienen conceptos. Y ese concepto es una maravilla porque dice solamente eso. Pero vamos a ver, Rogelio, ¿usted podría, por favor, aventurar de manera sintética una definición, una autodefinición? Ay, profe, no, si yo a veces no soy capaz de, mejor dicho, y no parto porque no me sé definir yo mismo, voy a definir otra cosa. No, autodefinición suya. Sí, por eso, yo mismo a veces no me sé definir. Vamos a hacer el ejercicio hipotético. Asumamos que Rogelio me diga, vea, soy un hombre portador de valor. Y venga, Rogelio, y esto ya va para todos, pero utilizo a Rogelio, ojalá que no le moleste que Dale, lo dale, utilice como dale. ejemplo. Hace más o menos 20 o 30 años era muy fácil que Rogelio dijera cosas claras para todos. Que dijera, por ejemplo, Rogelio, vea, yo soy un hombre eh, portador de valores, profesional en determinada área o interesado en determinados asuntos. Y casi que todo el mundo le iba a entender eso. Pero hoy Rogelio se para en un escenario o va a una entrevista y dice, vea, defínase. Y él dice, soy un hombre. ¿Qué es un hombre? 2021. 2021. ¿Qué es un hombre hoy? ¿O qué es para Magdalena o para Johanna, para Victoria Alejandra? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es una mujer hoy? Hace 50 años era muy fácil. Eso era facilísimo hace 50 años. Pero hoy, ¿qué es un hombre y qué es una mujer? Y ahí ya tenemos un problema serio. Y es un problema de bioderecho. ¿Qué es una mujer, Magdalena? Pero ya, ya como usted lo está mencionando, ya empieza, pues al día de hoy, empieza a ser como un concepto muy, muy diverso, que mucha gente le puede dar una interpretación muy distinta y por ende como una definición distinta. Entonces no es concepto. Ojo, porque les anunciaba que nosotros no tenemos conceptos. Y entonces nosotros funcionamos con sinónimos. Y es probable que para Juan Esteban, por ejemplo, como para cualquiera de ustedes aquí en esta pantalla, madre, mamá, mami, mamita, sea lo mismo. Mamacita. Mamacita, Profe, amá. pero, Y pero si es cada que, uno es una cosa totalmente distinta. profe, pero si es que Total. uno busca, digamos que si uno buscara lo más fácil, que sería ir de las definiciones generales a las particulares, usted va a definir familia y hoy día es más Ajá. complejo definir familia. Por supuesto, hace 20 años familia era simple el pesebre. Mamá, papá, un niño y dos mascotas. Hoy, en este caso, este que ven aquí, yo soy mi familia.
¿Y por quiénes son los miembros de mi familia? Gomita y Bateman, 2 gatos. Y son mi familia. Están Mi bacanos los familia. nombres, profe. Sí, esos son mis 2 gatos, eso es mi familia. Venga, y usted no tiene mamá. Ah, sí, Profe, dígame, Victoria. O no los Alejandra, tiene ¿cómo prefieren? cerquita, ¿A quién? como quiera, profe. A los gaticos. Aquí. Bateman, el que más me llama la atención. Ese nombre está muy original, profe. Bateman anda en este momento en el techo, pero Gomita sí está aquí a la vuelta conmigo. Aquí está, siempre me acompaña en clase. Entonces miren que ni siquiera un concepto como mamá. Todo el mundo lo usa, lo defiende, se corta las venas, se lo tatúan en el cuero ahora y hacen una cantidad de cosas. Venga, ¿qué es mamá? Y mamá es lo mismo que madre. No, 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 no. ¿Mamá qué es? ¿Mamá compromete hijos o pueden haber mamás sin hijos? Y pueden haber mamás sin hijos. ¿Hasta cuándo se es madre o desde cuándo se es madre? Y mire que el asunto es que ya no tenemos conceptos con los cuales poder entendernos en esta, algunos lo llaman posmodernidad. Entonces, yo no creo mucho en ese término, pero digamos que en la posmodernidad no hay claridad conceptual sobre nada. ¿Qué es un hombre? Antes era muy... Ahí llegó Batman. Digamos que antes era muy fácil... A ver, aquí está Batman. ¡Ay, tan lindo! Está muy bonito. Cada rato se me pasa por aquí. Entonces, sucede que como no tenemos conceptos claros, legislar, por ejemplo, el ejercicio mismo del derecho se vuelve complicadísimo. Digamos que hubo un momento con la Revolución Francesa que se establecieron los derechos del hombre y del ciudadano. Y ahora, en virtud de unas construcciones societales supremamente complejas y además muy importantes, hay quien dice, no, lo que garantizó la Revolución Francesa fueron los derechos del hombre y la mujer, y del ciudadano y la ciudadana. Porque ya la ciudadanía no logra nombrar de manera particular, más bien de manera total, sino que particulariza. Y entonces resulta que ahora hay hombres, pero que también hay mujeres, y hay gays, lesbianas, travestis, transgénero, y hay una cantidad tremenda de conceptos que intentamos crear, pero que se van desglosando cada vez más y que no son capaces de universalizarnos. Entonces, antes era muy fácil hablar de verdades, hoy es muy complicado, hoy es muy complicado. Antes había una cosa, y a mí me parece muy bello, sobre todo desde el derecho pensarlo, y desde el derecho y trabajo social, me parece que nos ponen en una situación bien interesante, y es que hubo un momento, por allá por la década del 30, 1930, hace 90 años, en la que unos sujetos productivos lograron impactar la sociedad mucho más allá de su acción por su representación, y entonces se llamaban disque trabajadores. Y esos trabajadores dieron origen en muchos lugares al Partido Laborista, por ejemplo, o al Ministerio del Trabajo. Tal vez ustedes lo han escuchado nombrar alguna vez. Es una especie de mito raro, un unicornio. Ministerio del Trabajo. Y sin embargo, no sé si alguno de ustedes que esté allí tenga el privilegio de trabajar, y sobre todo si lo hace por prestación de servicios o con estas formas contractuales que se utilizan tanto ahora, y revisen su contrato a ver qué dice. ¿Usted es trabajador? No. Usted es una cosa rara que llaman disque colaborador. El colaborador llegará a las 8 de la mañana, el colaborador tendrá colaborador. Y entonces el colaborador va ante el Ministerio de Trabajo y dice, vea, yo soy colaborador de... No, este es el Ministerio del Trabajo, para trabajadores, no para colaboradores. El colaborador no tiene derecho a nada, porque el colaborador es el que colabora, y el que colabora lo hace voluntariamente. Mire cómo los conceptos allí se nos van volviendo cada vez más en la contemporaneidad algo supremamente complejo de manejar. No queremos asumir la responsabilidad de pensarlo,
pero comprometen un asunto gravísimo. ¿Cómo así que colaboradores? ¿Cómo así que colaboradores? Y con la palabra, el cambio de la palabra trabajador por colaborador, cambio de palabra solamente, ya le anuló todos los derechos. Ya le anuló los derechos. Le anuló una cantidad de posibilidades societales por cambiar una palabra. Por eso es tan interesante la inquietud que nos planteaba Rafael al comienzo en relación con este curso. ¿Para qué? Este curso, ¿qué es lo que va a tomar como punto de estudio? Y entonces él decía dos palabras que aquí van a ser gravísimas: ética y moral. Él nombró la palabra moral en su inquietud. Y son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la ética y otra cosa es la moral. Vamos a empezar por allí. La ética es una propuesta racional, ojo, racional, reflexiva, obedece a las lógicas occidentales, está en el marco de la filosofía, es analítica, la ética, mientras que, por otro lado, la moral no es reflexiva. La moral simplemente es descriptiva y enunciativa. Y la moral describe unas normas, enuncia unos principios, unas formas de actuar. Por eso es tan fácil hablar de la moral cristiana o la moral musulmana, la moral en términos de costumbres. ¿Qué equivale a eso? Moros, que es la raíz la etimológica de moral, moros, significa costumbre, lo que se acostumbra. Entonces la moral lo que hace es describir cosas. La moral cristiana, ¿qué hace? Describir unas pautas comportamentales que deben seguir quienes sigan esa doctrina o esa creencia o esa práctica de vida. Eso es la moral. La ética, en cambio, reflexiona en torno a esas prácticas. O sea, la ética se pone desde afuera para tratar de encontrar cuáles son los modos correctos, adecuados para determinado grupo social de comportamiento. Entonces, para la moral, por ejemplo, es importantísimo conceptos como bueno y malo, para la moral, porque lo bueno y lo malo son conceptos morales, no son reflexivos, son emocionales. Entonces, ay, esto está muy bueno, ay, qué tan bueno esto, qué tan bueno qué, eso es malo, qué pecado. Entonces, esos son términos morales que no se piensan, que no reflexionan, sino que simplemente se aplican a determinadas situaciones o a determinadas conductas. Y ahí tendríamos asuntos morales. Con eso no nos vamos a meter aquí. Aquí vamos a pensar, son los éticos. En lo ético ya no existe eso de lo bueno y lo malo, ¿cierto?, sino lo correcto y lo incorrecto, lo adecuado y lo inadecuado. Porque se trata de reflexiones filosóficas en torno a prácticas sociales, alineamientos que se han venido estableciendo. Entonces hay cosas que pueden ser moralmente aceptadas y aplaudidas inclusive, pero que son éticamente incorrectas. Hay prácticas así, que son moralmente, así es, moralmente, pero éticamente. Habría que pensar en asuntos, por ejemplo, como la caridad, ¿cierto? La caridad es un asunto que, bueno, caridad viene de corazón. Entonces, la caridad no se piensa. Contrario, puesto desde la ética, no se aplicaría la caridad, sino que se pensaría en la solidaridad, dar solidez a. Entonces, mire que los discursos aquí se nos van definiendo de manera un poco más puntual ya. Por eso es que en las áreas profesionales occidentales se habla de ética. Ética médica, ética del abogado, la ética del ingeniero, la ética. Pero en asuntos como la política se habla de moral. Eso es inmoral. Y eso es, ahí ya vamos a llegar a esa discusión en algún momento y se van a dar cuenta que
que eso nos pone a temblar a veces frente a la cotidianidad. Y bueno, pero entonces aquí cómo nos estamos moviendo. Entonces deseamos una cosa, pero hacemos otra, porque estamos inmersos en los dos órdenes, tanto en el moral como en el ético, todo el tiempo. Pues sobre todo en las culturas como las latinoamericanas, que están tan imbuidas en esos discursos religiosos que todavía no han logrado establecer la separación entre iglesia y Estado. Aquí en Colombia, por ejemplo, eso no se ha podido dar. Ustedes sabrán, ustedes ya en sexto semestre lo saben muy bien, que Colombia es el único país del mundo que todavía tiene concordato. Yo dije, pero ¿cómo así? Y no pues que en los primeros 20 artículos de la Constitución se define claramente que este es pluriétnico, multicultural y con libertad de culto y libertad de pensamiento y libertad de personalidad y el libre desarrollo de la personalidad y que hay libertad de prensa y que no hay pena de muerte. Pero aquí todavía hay concordato. ¿Y pero cómo así? ¿Y por qué o qué? ¿Y por qué en el preámbulo de la Constitución Política de Colombia de 1991 todavía dice que amparados por invocando la protección de Dios? Un momentico. Y si esto es pluriétnico y multicultural, ¿por qué no dice invocando la protección de la ciencia o de la academia o de los dioses, sino invocando la protección de Dios? Y entonces uno se va dando cuenta que el chiste raro ese que llaman constitución, que eso es un chiste espantoso. Yo les invito a que hagan una lectura de sus artículos 40. La familia, cuando salió la constitución del 91, decía que familia es el núcleo fundamental de la sociedad y está constituida por un hombre y una mujer que están dispuestos a procrear. Eso les tocó modificarlo después. Y yo le dije, pero un momentico, el núcleo fundamental de la sociedad es la familia. ¿Quiénes hicieron esa constitución? Pues a ver. Porque hasta donde a mí me alcanza el entendimiento y le puede alcanzar a cualquier niño de kinder, el núcleo fundamental de la sociedad es el individuo. Por eso usted vota en privado. Y por eso usted va a la cárcel y no su familia. Y por eso usted paga los impuestos y no su familia. Es usted, personal, usted como individuo. Entonces, en un intento de moralizarlo todo, lo que hacemos es conjugarlo todo en nosotros, en primera persona del plural, en grupo, para desresponsabilizarnos de aquello que nos compromete. Por eso es tan interesante este discurso sobre la ética, sobre el bioderecho. Entonces, ya tenemos pues claro, la ética es un asunto reflexivo, racional. Digamos que la filosofía tiene dos áreas grandes, ya vamos a ver cómo se subdivide, pero una práctica y una teórica. El área práctica de la filosofía es la ética, es la ética. Y el área teórica de la filosofía es la estética. Digamos, son dos asuntos totalmente diferentes. Uno es la estética, la pregunta por la belleza, o por la fealdad, si usted quiere. Y de otro lado, la pregunta por lo ética, ¿cierto? Por lo correcto o lo incorrecto. Son dos asuntos, a eso se dedica la filosofía. Toda la filosofía se dedica a eso, a esos dos asuntos. A la ética o a la estética. Ahora bien, nuestra existencia hoy como sujetos occidentales tiene tres elementos: éticos, estéticos y científicos. Entonces usted existe en la vida, cada uno de ustedes está sentado allí ante esa cámara, o por un asunto científico, o por un asunto ético, o por un asunto estético. Entonces, hagamos la pregunta clave. Rafael, ¿por qué estudia Derecho? Profe, porque, pues, por una satisfacción personal. Listo. Hedonismo, listo. Rogelio, que lo veo ahí reflexivo. Profe, eso, digamos que la motivación mía es digamos que una necesidad eh, de orden, de proyecto de vida, es una necesidad Ética. Listo. ética. Ética. ¿Cierto? Y Magdalena.
Profe, porque me apasiona el derecho. Es científica, ya. Listo, ya que ahí está. ¿Y usted por qué se compra una camisa? ¿O por qué va a mercar a la tienda? ¿O por un asunto científico? ¿O por un asunto ético? ¿O por un asunto estético? Entonces, por ejemplo, en Antioquia, no sé si todos tienen Antioquia, pero en Antioquia se acostumbra que la gente que se quiere sentir de mejor familia, que se quiere sentir importante, va a mercar al éxito. Entonces va a mercar por un asunto estético. Entonces yo voy es al centro comercial, yo no voy a la plaza de mercado porque es muy feo, yo no voy a la tienda porque qué pena, se va para el centro comercial. Mire que va a comprar por un asunto totalmente estético. Pero hay otros, no, yo le compro al campesino porque el campesino necesita, o le compro a los emprendedores. Ah, está utilizando el asunto totalmente ético para definir eso. Pero hay otros que no, yo merco donde esté más barato. Ah, científico. ¿Y cómo elige usted dónde almorzar? Por cualquiera de esas tres razones, ética, estética o científica. ¿Ya? Entonces nos movemos en unos asuntos, en unos esquemas que no son tan complicados en términos generales, pero que admiten debates, como este de lo bioético, para el derecho, que son necesarios, y sobre todo porque ustedes van a salir a enfrentarse con la vida real. ¿Cierto? Y en la vida real usted tiene que ver el otro por qué actuó de esa manera, o cómo actúa el otro, si firma o no firma, si concede o no concede, si aplica o no aplica, y las motivaciones tendrán que ver siempre desde la mirada del otro con asuntos totalmente humanos, pero desde la mirada del abogado, del jurista, eh, del quien se dedica a las ciencias jurídicas, tendrá que ver con un asunto ético, porque es que ustedes no están estudiando religión, ustedes no están en una teología, ustedes están en derecho, y el derecho es un área totalmente reflexiva, racional, que obedece a lo occidental. Obedece a principios que tasan, que miden, que evalúan, que cuantifican. Todo eso es científico. O sea, es importantísimo dar esos debates. Ojalá quienes hacen las leyes en este país se dieran la oportunidad de asistir a una clase de estas. Seguramente que tendríamos un mejor país. ¿Cierto? Porque podrían pensar realmente con qué criterios mandan a la gente a descansar durante 5 meses en plena pandemia, en una sociedad que vive del rebusque diario. ¿Por qué la mandaron si no resolvieron el asunto del día a día? ¿Por qué se hacen toques de queda a determinadas horas o por determinados sectores cuando eso no científicamente no tiene ninguna validez, ninguna funcionalidad en términos de contagios o de alivios o de mejoras de salud? ¿Cierto? Entonces son asuntos totalmente políticos que no obedecen a reflexiones racionales, serias, comprometidas con la sociedad, porque ustedes ejercen el derecho como ejerce el vendedor o como ejerce cualquier otro profesional entre seres humanos, para seres humanos, con seres humanos. Ahora bien, el asunto de la ética habrá que entenderlo no como algo estático, yo lo planteo como una reflexión filosófica que pretende analizar, que pretende proponer, que pretende sugerir, pero eso está muy lejos de admitir que se trata de un concepto acabado, terminado ya, no. No, de hecho, las formas de representación en el marco de lo ético van cambiando a lo largo del tiempo y dependiendo de las condiciones. Yo no sabría muy bien cómo se sienten ustedes en este momento. Se supone que estamos en una clase, se supone que esto es una clase, pero también tenemos la certeza de que cada uno de ustedes eligió el espacio en el que va a tomar la clase. Su casa, su oficina, el trabajo, un centro comercial, una biblioteca, cada uno tiene un espacio donde la... Yo estoy en mi casa, yo estoy en mi casa. Se supone, miren cómo el asunto de lo ético ahí es tan complicado para la contemporaneidad. Se supone que por yo estar en mi casa puedo realizar mi cotidianidad de manera autónoma. A ver si yo saco un cigarrillo y lo prendo aquí y me pongo a fumar,
a ver cómo algunos de ustedes reaccionan. Uy, este profesor está fumando en clase. No, no, no estoy fumando en clase, estoy fumando en mi casa. Y ahí nos metemos en un problema. No, pero es que está en clase, que tiene que dar ejemplo. No, yo estoy en mi casa. Y entonces los comportamientos que yo tengo a través de la pantalla, a través de esta cámara, con ustedes, se diferencian de los que podría tener en el aula, aunque estemos en clase. Entonces, para ir a clase, me tengo que, allá a la universidad me tendría que poner unos zapatos X, aquí puedo estar perfectamente descalzo, puedo estar, puedo quitarme la camisa, estar en camiseta, no tengo problema. Miren cómo esos asuntos se van transformando. Voy a hacer el ejercicio con ustedes de un rastreo rápido de cómo en los últimos 100 años ese asunto de la ética se ha modificado. A finales del 19, del siglo XIX y comienzos del 20, quizás, y voy a utilizar un ejemplo muy cotidiano, el rasgo fundamental, el más importante que podía desear un ser humano, sobre todo un ser humano latinoamericano, y podemos pensarlo en el caso de Antioquia o en el caso de esta región, era ser llamado honrado, ser digno de honra. Eso era lo más importante. Para los abuelos eso era importantísimo, ser honrado, que sea trabajador y honrado. Honrado significa digno de honra. Honrado no significa que no robe, no. Honrado significa que además trabaje, que además sea puntual, que sea responsable, que sea ahorrativo, que sea mesurado, que sea cuidadoso en el trato, que sea cumplidor de su palabra y de sus compromisos. Todas esas características y muchas otras hacía que alguien fuera honrado, ¿cierto? Y de ahí, de esa honra, era de donde venía el que a algunas personas en el marco de las comunidades, de los barrios o de los municipios o de las veredas, se les llamara señor o don, porque era gente honrada, ¿cierto? Y entonces se utilizan, todavía hay algunos que utilizan esas palabras, como me honra con su presencia, ¿cierto? Es para mí un honor, bla, bla, bla. Es ser reconocido como portador de una cantidad de valores que se van transformando en el tiempo. Pero digamos que esos valores como la honestidad, el cumplimiento, la puntualidad, el carisma, la sencillez, la mesura, eran fundamentales a comienzos del siglo XX. Eso eran importantísimos. Y era la gran aspiración de cualquier ser humano, ser honrado, ser digno de honra. Y mire que a los honrados se supone se les hacen homenajes, se les escriben canciones, himnos, se les hacen esculturas, pinturas, cuadros. Y los museos se supone que están llenos de representaciones de gente honrada, no siempre, pero gente que se supone que fue honrada. Sin embargo, las dos guerras mundiales generaron una transformación en las formas de entendernos como seres humanos. Y esa transformación, por ejemplo, nos llevó a cambiar esos valores que eran tan importantes por otros. Y entonces se pasó de una ética del trabajo, porque el honrado era el que trabajaba, el que llevaba puntual, ese era el honrado. Y en ese sentido, para que lo entendamos claro, el trabajador, digamos, los lugares donde se generaba la ética eran el trabajo y la escuela, más que la familia, eran el trabajo y la escuela. Por eso es tan importante entender que en ese momento histórico los sastres se comportaban como sastres, comían como sastres, se vestían como sastres, vivían en barrios de sastres, y los mecánicos se comportaban como mecánicos, y los médicos como médicos, y los abogados como abogados, y esa profesión o ese oficio le otorgaba unos valores, unos comportamientos, unos discursos y unas prácticas sociales a ese individuo.
Entonces usted cuando elegía una carrera en ese momento, elegía una forma de relacionarse con el mundo. Entonces el abogado se comportaba como abogado, entonces comía de determinada manera, asistía a determinados lugares, se vestía de determinada manera, hablaba de determinada manera. Eso era un abogado. Y todo el que se metía de abogado tenía que meterse con esos valores. Como todo el que se metía de médico, o todo el que se metía de carnicero, o todo el que se metía de vendedor. En el trabajo se asumían valores, prácticas que eran importantísimas. Eso era fundamental, el trabajo. Otras, por supuesto, en la escuela. ¿En qué tipo de escuela o de colegio estaba usted? No, yo estudio con curas, yo estudio con monjas, yo estudio con militares, yo estudio con científicos, y eso le daba a usted unas formas de entenderse con el mundo. Es decir, un etos, un etos, una forma de comportarme y de relacionarme con los demás. Eso me lo daba el trabajo y me lo daba la escuela. Por eso, en esa sociedad, uno de los delitos más graves, que todavía hoy hay muchas madres que todavía defienden eso, que todavía hoy lo mantienen. Lo peor que podía suceder era que alguien fuera vago. Porque, mire, ese es vago, ese ni estudia ni trabaja. ¿Qué tipo de vida le va a dar? ¿Qué tipo de persona puede ser si no estudia ni trabaja? Porque el estudio y el trabajo era lo que le daba a usted el comportamiento societal adecuado, respetuoso, cuidadoso, honesto. Ahí había una ética del trabajo. Entonces, la gente que empezó la revolución industrial aquí en Antioquia en 1906, tenía un comportamiento. Yo trabajo en Fabricato. En Fabricato no, Fabricato es del 18. En Coltejer, 1906. Yo trabajo en Coltejer y todo el mundo sabía que la gente de Coltejer era honesta, trabajadora, madrugadora, limpia, aseada, ordenada, organizada, piadosa, solidaria, porque la empresa le generaba esos valores, esas conductas, esas prácticas y esos espacios además. ¿Cierto? No es gratuito que de esas empresas es donde ya salió la Sociedad San Vicente de Paúl, ¿cierto? Para que sobre todo las mujeres, cuando no estaban trabajando, fueran a prestar servicios humanitarios allí, a visitar al enfermo y a cuidar al que estaba muriendo o al que estaba desvalido. Y miren que se generaba unas prácticas sociales éticas, reflexionadas, intencionadas. Era el trabajo y era la escuela. Y entonces en la escuela todavía hay gente, don Rafael seguramente tendrá muchos ejemplos de eso, que alguien llega a un lugar y no saluda, es que en su casa no le enseñaron a saludar. En el colegio no le han enseñado a saludar. Oiga, ¿y cómo se dice? Gracias. Sí puede, ¿no? Porque era el colegio y era la empresa. Cierre la puerta. Eso, cierre la puerta. Cuando los mayores hablan, ¿cierto? Todo ese tipo de sentencias definían la ética social. Y eso es bien importante entenderlo, porque eso se transformó. Después de las guerras mundiales hubo una transformación en la forma en que nos entendíamos, sobre todo con los mayores, que se desconfió un poco de los mayores, y entonces cambiaron los valores. Y entonces pasamos de una ética del trabajo, de una ética de lo productivo, pasamos a una estética del consumo. Es decir, que a mí, antes, en la época de los abuelos, me conocía la gente porque yo trabajaba. Es mecánico, es profesor, es abogado, es comerciante, es florista, es agricultor. Y eso comprometía unos valores. Pero después de la guerra cambian los valores y ya no me reconocen a mí por lo que yo hago, por lo que yo produzco, por donde yo estoy, sino por lo que yo consumo. Y entonces lo que va a definir si una persona es buena persona, es deseable, es un buen partido, no es lo que hace, sino lo que consume. Y entonces uno tendría que preguntarle ahora, don Rafael, ¿y usted en qué barrio vive? Y entonces, no, que yo vivo en las lomas del poblado. Es una persona de bien. Es de una familia bien. ¿Cierto? Pero si Oscar Julián me dice, no, hombre, yo vivo por allá en la avanzada. Uy, eso es como una nororiental. Miren qué es el consumo. No estamos preguntándole en qué trabaja, ni cómo se comporta, sino qué consume.
en qué barrio está, qué carro tiene, ¿cierto? Qué camisa usa, qué marca utiliza, qué champú utiliza, con qué se peina, a dónde va de vacaciones. Y eso es lo que va a definir el comportamiento social. Entonces, ahí vea, se comporta, hay una expresión que me parece terrible, se comporta como manriqueño, es como que vive en Manrique. Y eso como que fuera una cosa cuestionable, porque no se está pensando en la persona, sino en la marca. Se cree estrato 10. Es exacto, eso es consumo, ¿cierto? Eso es puro consumo allí. Entonces, esa estética del consumo es la que va a determinar el lugar de las personas en la sociedad. Ya no es el trabajo, ¿cierto? Este trabajo es para alguien que venga de una familia con determinado apellido. Es que es el hijo del gerente el que va, pero el hijo del gerente no ha estudiado, pero es el hijo del gerente, tiene la marca, el apellido del gerente. Y mire que ya no es porque se preparó, porque conoce, porque sabe, sino porque tiene una marca. ¿Cierto? Y es, digamos, lo que llaman las roscas, eh, el tráfico de influencias. Usted no sabe quién soy yo, que es lo que da el lugar en la sociedad. Y dicen, pero eso es terrible. O sea, eso éticamente, ¿cómo se presenta? Por eso le digo, pasamos de la ética de la productividad, es tan interesante esa ética de la productividad porque usted se educaba en la escuela o en el trabajo, y por eso los lugares de castigo, para quienes no se vinculaban con eso, eran el hospital o la cárcel, ¿cierto? Ah, que usted no trabaja ni estudia, debe ser que está loco. Es un loquito, no trabaja. Entonces, para el hospital. O es un vago, para la cárcel. Pero en la del consumo, en esa estética del consumo, ya no importa si usted trabaja o no, sino que usted tenga capacidad de consumo. Entonces, usted puede ser muy mala persona, pero tiene una mafioneta y se pasea por todas partes y atropella a todo el mundo, pero hay, como que es mejor ser atropellado por una mafioneta de esas que por un Renault 4, porque es menos grave. Como que el hambre que se aguanta en el estrato 6 no es tan grave como la que se aguanta en el estrato 1 o en el estrato 0. Mire que hubo un cambio allí. Y uno creería, digamos que obedeciendo a las lógicas de la anaciclosis platónica, que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, la anaciclosis de Platón. Y sin embargo, finalizando el siglo XX, hay una transformación también. Y pasamos de esa estética del consumo que les acabo de describir, de la que todavía quedan rezagos. Mire que todavía hoy quedan rezagos de la ética de la productividad y de la estética del consumo. Pero finalizando el siglo XX hay una transformación y pasamos a una estética de la representación. Y entonces ya no somos en el mundo, o nuestro lugar en el mundo ya no está dado por lo que consumimos, ya no, hoy no, sino por dónde nos mostramos. Y entonces, para que don Rafael Alberto Gómez Ospina exista, ya no tiene que trabajar, como en la primera ética, la de la productividad, ni tiene que consumir, ¿cierto? Como en la segunda, sino que tiene que tener Facebook, tiene que tener Instagram, tiene que tener Twitter, tiene que tener correo electrónico, tiene que salir en las redes sociales, porque si no, no existe. Y usted puede ser una persona supremamente importante y hacer las cosas más necesarias para la sociedad, pero si no las está mostrando con una palabra que a mí me parece espantosa, con indicadores, usted no existe. Entonces, cualquiera de ustedes va a gestionar un permiso o un pago y en la oficina le pueden pedir que lleve, ojo, tráiganos un certificado de supervivencia. ¿Qué traduce eso? Un papel que diga que usted está vivo. Oiga, pero míreme aquí, aquí estoy. No, 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 no. Tiene que traerme un papel firmado, sellado y apostillado que diga que usted está vivo. Pero míreme, aquí estoy, aquí estoy. Lo puedo insultar si quiere. No, no, no. Tiene que traerme un papel que diga que usted está vivo.
Mire que hay una estética de la representación allí. Si uno de ustedes tiene un negocio, ese negocio no existe si no tiene página web, si no tiene página en Facebook, si no tiene... Y entonces su negocio, ¿por qué es importante? Ah, porque tiene una página web buenísima. De hecho, ahora, antes a uno le pedí en la sociedad anterior, la de la estética del consumo, a uno le pedían una dirección, un teléfono, una recomendación de algo, vaya a las páginas amarillas. Y uno sacaba un libro grandote, gordo que regalaban y uno buscaba ahí. Y entonces existía en tanto que estuviera allí, en ese papel, que tenía quienes podían consumir teléfono, porque ese directorio solamente les llegaba a quienes tenían línea telefónica. Hoy, simplemente usted le pide una recomendación, un momentico, y va a Google. Entonces, ya ustedes me imagino que hicieron el ejercicio. Ya fueron al CVLAC de cada uno de sus profesores. Entonces escriben en Google CVLAC y el nombre de su profesor. Entonces, el caso mío, CVLAC William Molina Merchant. Y a ver si existo o no existo. Y ahí le van a decir, vea, ese tipo estudió esto, trabajó allí, ha escrito esto, ha publicado esto. Profe, Dígame. y a propósito de las redes sociales, incluso pues una herramienta que utilizan muchas empresas y oficinas para los efectos de selección de personal. Por supuesto. Usted lleva la hoja de vida y entonces inmediatamente vienen las redes sociales. Lo mire, entonces usted dice que es una persona muy de bien, ¿cierto? Le ven por ahí en el Facebook, toda arreglada, toda con... Ese es un loco. Claro. Claro. Pero si no está en el Facebook, no le dan el trabajo. Ah, no, ese man no existe siquiera. No existe. Entonces, mire que nuestras formas de representación son las que determinan hoy si existimos o no existimos. De hecho, cuando yo hice la maestría, mi trabajo fue sobre ese asunto, cómo la gente más desfavorecida económicamente, la gente de los barrios más populares, con mayores problemas para la sobrevivencia, no existen, no existen hoy, sino a partir de una muerte trágica o de un suceso trágico. ¿Cierto? Entonces usted sale de su casa todos los días y ve pasar un señor con las manos callosas, con la ropa un poco gastada, va casi siempre a las carreras, un poco con la piel curtida. Y ese tipo que usted lo ve todos los días no existe. Y usted lo ve todos los días, pasa por ahí, por la mañana y no existe. Y un día, por algún azar extraño, él se cayó de un andamio. Y ahí mismo llegaron los del Q. Y le toman las fotos. Y aparece en el periódico, en primera plana. ¡Ay, mira! Este era el señor que todos los días pasa. Y a partir de ahí empieza a existir. Solamente en la medida en que aparecemos en los periódicos, en la radio, en el YouTube, en el Facebook, en el Instagram, en los noticieros, solamente ahí empezamos a existir. Por eso, y ustedes quizás pueden identificarlo en sus propias redes, que hay mucha gente que tiene hijos, bueno, también mascotas, y desde muy temprano empiezan a montar fotos de ellos en las redes sociales para decirle al mundo que existen. Yo no sé, en el caso mío, yo creo que la primera foto que a mí me tomaron fue como a los 5 años o 6 años. Y nunca la conoció nadie más que mi mamá, mi papá y de pronto alguna tía. Hoy eso es imposible, ¿cierto? Porque hoy están saliendo del vientre y ya le están filmando. Filman el parto y después montan el parto en YouTube. ¿Cierto? Ese muchacho todavía está ensangrentado y ya le están tomando fotos para subir al Instagram. Y se vuelven virales y entonces uno se encuentra niños de 6, 8 meses de edad que ya son famosos a nivel mundial, que ya todo el mundo los ha visto, que todo el mundo les ha dado like, que les ha dado me gusta, que les han comentado cosas, pero allá están vivos.
pero se pueden morir la cantidad que sea, pero si no les tomaron fotos y los montaron, no existe. Entonces hay un asunto que tiene que ver con lo ético también, con lo biojurídico también, ¿cierto? Entonces el derecho a la intimidad de ese niño ahí, ¿quién lo garantiza? ¿Cómo funciona eso allí? Son asuntos que tendremos que ir adelantando en los siguientes sábados. Pero digamos que ese es el panorama. Miren cómo la ética con la que nos comportamos, en la que nos movemos, va cambiando. Entonces, en un primer momento, en esa primera ética que les señalaba, el gran valor que podría definir, por ejemplo, las prácticas de la política, y lo político y lo jurídico están íntimamente relacionados aquí, era la honradez. Tiene que ser un político honrado. Hacia el segundo momento, ¿cierto? Cuando pasamos a la estética del consumo, ya no había políticos honrados, ni era importante. Había políticos honestos. Honestos. Y lo que se buscaba era que los candidatos fueran honestos, que los abogados fueran honestos. Ojo, ya no honrados, con todo eso que significaba la honra que les expliqué, no. Ahora tenían que ser honestos, la honestidad es importante. Y ahora, con todo este asunto de las redes sociales, con este cambio hacia la estética de la representación, ¿cuál será la característica que enarbola el abogado o el político o el sujeto profesional? Y ya no es la honradez ni la honestidad. Seguro que lo han escuchado muchas veces. Transparencia. Transparencia. Es un político transparente, es un periodo de transparencia. ¿Qué significa? Y miren esto como es de interesante. Bueno, por lo menos para mí lo es, yo espero que para ustedes también. Yo trato de contagiarles a ustedes mi emoción con estas cosas. Lo transparente tiene unas características que son bien interesantes. Es que lo transparente no admite ni el olor, ni el sabor, ni el tacto. Transparente es el vidrio, y el vidrio no guarda olores, no guarda sabores, y no permite ser tocado. Entonces da la impresión de que está limpio, de que está ahí, pero usted no lo puede tocar. Hay una impersonalización de los ejercicios profesionales. Y entonces, para entrar a la oficina del doctor Rafael Alberto Gómez Ospina, hay que pedir cita. Y hay que atravesar, primero, un perro. Segundo, un portero. Tercero, una puerta de vidrio transparente. Cuarto, una recepcionista, ¿cierto? Y quinto, otra puerta, esa silla de madera. Y después hay un escritorio. Y después, sí está el señor Rafael. Miren lo que significa transparencia. ¿Ven cómo es el asunto de la ética aquí? Entonces usted ve la vitrina transparente. ¡Ay, qué pan tan delicioso! No se puede tocar. No llega el olor. No se sabe si es blandito o si es duro. No se sabe si eso está pintado o si es de verdad. Ahí está la transparencia. Entonces miren cómo los conceptos... entra por los ojos. Por supuesto, por supuesto. Además que hay una discriminación tremenda allí para otros sentidos. Muy interesante eso. Que es una conducta transparente. Ah, no, yo absolutamente transparente, ¿sí? Sí, porque estoy dentro de una vitrina. ¿Y dentro de una vitrina qué aparentemente hay? Claro, ¿qué es lo que hay dentro de la vitrina? Un modelo. Un modelo que se exhibe, que se muestra, ojo, pero que no es. Pero que no es. Y eso es lo grave. La modelo que usted ve desfilando, ¿cierto? Se exhibe, se muestra, pero no es. ¿Cierto? Esa ropa no es de ella, ese caminado no es el de ella, ese peinado no es de ella, ese maquillaje no es de ella. ¿Cierto? Ella simplemente muestra. ¿Cierto? Y hay un asunto que es bien interesante. Miren cómo la ética sí va cambiando periódicamente. O sea, la ética va haciendo las reflexiones periodo a periodo. Este asunto que estamos viviendo desde el año pasado, desde hace un año, de la virtualidad, exige unas formas éticas totalmente distintas. Totalmente distintas. Ay, yo qué voy a saber si usted está, aquí está el señor Héctor Jaime Restrepo Montoya, ahí hay una H, y aquí hay Victoria Alejandra Rúa, hay una V,
Y yo digo, ¿será que sí están ahí? Si a mí me tocara llamar a lista, digamos, hacer un checklist, digo, sí, Héctor y Victoria sí existieron. Yo no los vi. Yo vi una V y una H ahí en la pantalla. Y una ¿Cómo que O. no, profe? No, pero es eso. Miren que la virtualidad compromete otras formas éticas también. Porque nadie obliga al otro a que prenda la cámara. No se puede, porque eso es violatorio de la intimidad y bla, 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 bla. Yo no tengo problema. Yo creo que el que se esconde es porque es Hasta feo. Magdalena salió ya, vea, ahí se va a sacar la cara, vea. Sí, yo creo que el que se esconde es feo. Yo no tengo problema con eso. Entonces, no, cada uno tiene sus elecciones. El que se esconde es feo, oiga, Rogelio, usted es feo. Quiero decir, Héctor, O sea, yo soy más bien feíto. claro, esa es de la fealdad, también lo vamos a ver cuando miremos lo de la estética, cómo se construye eso. Pero quiero decir, nadie pero se puede pone obligar al otro a prender la cámara. Nadie puede obligarlo. profe, que se pongan el tapabocas. Imagínese. Hay gente que no tiene tapabocas, o que el que tiene es rosadito y no le parece bonito, o que es prestado, o que está sucio. Es decir, este asunto de la virtualidad también nos compromete con formas éticas, con formas de lectura del ethos totalmente distintas, novedosas. Era imposible que yo entrara a la sala de don Rafael, y hoy entro ahí, vea, ahí le veo el Cristo de madera que tiene allá atrás, le veo cómo está la pintura, veo el suéter gris que tiene allá atrás, El Cristo en la pared. que normalmente él cuidaba, era la intimidad de su hogar o de su oficina, y a partir de la virtualidad se deja, permite entrar muchas veces involuntariamente, muchas veces no es su intención. Ahora uno abre el Facebook, no sé si ustedes tengan, yo me imagino que sí, pues uno abre el Facebook y les llega a uno las fotos de Victoria Alejandra Rúa recostada en su cama con un cubrelecho color fucsia, 4 osos peluches ahí, y uno dice, caramba, vea, ella tan creída, y me dejó entrar a su cuarto, me dejó conocerle el color de sus sábanas, y eso es inconsciente. Ella simplemente se tomó una foto, pero no hace la lectura compleja de lo que está mostrando esa foto allí. Y la foto me está mostrando cuánto gana, cuánto come, dónde vive, qué color le gusta, si es soltera o casada. Pues todas esas cosas las dicen las fotos. Entonces, mire que este asunto de la virtualidad nos pone en contacto con otras formas éticas totalmente distintas. ¿Cómo entender entonces en el marco de la virtualidad también el bioderecho? ¿Cómo entenderlo? Y quiero decir, el derecho se ha preocupado por asuntos fundamentales para la convivencia. Por ejemplo, asuntos como el terrorismo. ¿Cierto? En la década final, comienzos de la década del 2010, sobre todo el terrorismo fue el gran susto. Y el derecho mundial se preocupó por legislar en torno al terrorismo para evitar eso. ¿Cierto? Y entonces, si alguien practica formas de intimidación en las plataformas, se puede considerar un terrorista virtual. Es muy extraño porque hoy es muy común, ahora don Rafael lo hacía de manera jocosa tal vez, se ponía un tapabocas hace un momento. Hace 5 años, si usted iba con una vaina de esas a un banco, no lo dejaban entrar. Quítese eso, terrorista, no, descúbrase la cara, quítese el sombrero. Y hoy, si usted no va con la cara tapada, no lo dejan entrar al banco. Miren cómo nos cambió todo esto. Y entonces todo eso de lo biojurídico, bioético en lo jurídico, aquí se nos transforma. Esta pandemia nos cambió todo eso. Entonces, ese asunto de la intimidad que antes resultaba un asunto gravoso, usted no podía entrar a un aeropuerto con la cara tapada. Hoy sí, le toca. Le toca. Pero si en el 2010 eso era el terror, que porque alguien usaba un turbante o porque alguien se ponía una burka o se ponía un pañuelo en la boca, no, hoy a todo el mundo le obligan a utilizar la boca tapada, la nariz tapada.
y ojalá doblemente, con un tapabocas y con una mascarilla además encima. Exacto, una especie de casco de astronautas y unas cosas rarísimas. Y uno dice, pero, a ver, no hay que pensar la ética y el bioderecho. Claro que hay que pensarlo, eso nos cambió todo. Las formas de asumirnos como sujetos de derecho hoy son otras a las del año pasado, en un año. Aquí no le estoy hablando ya de 100 años, como con el asunto del concepto de la ética, que hago el rastreo en los últimos 100 años. Podríamos hacerlo desde los últimos 2500 años. Pero, digamos, en los últimos 100 años cambió. Pero en relación con lo íntimo, en relación con lo que se puede legislar o no, por las formas en que se puede legislar o no, cambió, cambió. ¿Cuál es la ética que debemos, las normas, cómo le llamaban eso? De urbanidad que tenemos que tener en la pantalla. ¿Cierto? ¿Cuáles son esas normas que determinan si usted es un buen ciudadano, si usted es decente y educado a través de la pantalla? Si usted puede hacer como hago yo, difumino el fondo para que no se vea cuando los gatos están pasando y no los distraigan. Yo difumino el fondo, ya no tengo que preocuparme porque pasen o no, porque distraigan o no. Es como que ustedes estén adivinando qué libro hay atrás o qué. ¿Cuáles son esas normas en el ethos comportamental de ustedes hoy, por ejemplo? Si para finales del siglo XIX, en muchas sociedades era totalmente legal y además deseable como símbolo de estatus andar con un revólver en la cintura, que en el caso de América Latina y sobre todo de Colombia hasta los mediados del siglo XX era un machete. La gente podía andar con su machete y no pasaba nada. Andaba con un machete en la cintura y no pasaba nada ya. Y usted donde llegaba acomodaba su machete y todo el mundo sabía que usted tenía un machete. Después de la década del 50, ese machete se convirtió en una sombrilla. Entonces todo el mundo andaba con una sombrilla. Y usted donde llegaba ponía su sombrilla. Ay, tan linda la sombrilla. Ay, ve qué bonita la sombrilla. Ay, tan livianita. Ay, ve, tiene muñequitos. O es negra o es roja. Y la sombrilla era un símbolo de estatus. Después, el celular. Entonces usted donde llega parece que sacara un revólver. Saca su celular. Lo muestra. Vea qué marca es. Vea qué estilo es. Vea, y lo pone al lado. Como si estuviera poniendo un revólver ahí. Y cada vez que el otro se pone medio aburridor, entonces usted saca su celular y lo mata. Empieza a anularlo como ser humano, a matarlo. Usted se pone a ver videos o se pone a chatear, otra cosa. Y entonces este aparatico también nos cambió la vida en términos éticos, porque ahora parece que no es grosero estar sentados a la mesa cada uno con su celular. Hoy no es grosero eso. Hoy es parte del ethos, no hay problema con eso. Antes se supone que a la gente había que mirarle a la cara, que había que sonreírle, que compartir guiños, cosas así. Hoy el celular nos exime de ese tipo de cosas. Entonces, yo lo que he querido hoy es presentar eso, cómo hay una transformación de lo ético que necesariamente toca lo jurídico. Y miren que aquí todavía no hemos tocado asuntos capitales del derecho, todavía no me he metido con el concepto de bioderecho. Solo con el asunto de la ética, miren los desafíos que hay aquí ya. Ya con esto que les acabo de plantear, tenemos para trabajar todo un año ya, en términos de comportamientos éticos, en términos de la riña que existe entre la moral y la ética. Ahora, la próxima semana que empecemos a pensar también el concepto de bioderecho y a mezclarlo ya para tratar de entender problemas y desafíos y retos del derecho en términos éticos, para pensar asuntos, por ejemplo, como el cambio climático. Y el abogado que tiene que decir frente a eso, pues en términos éticos. El cambio climático, nadie le pone cuidado a eso y esa es la gran tragedia de los últimos 50 años. Es peor que la corrupción, es peor que tantas otras cosas y nadie le pone cuidado a eso. Cómo el derecho se enfrenta al cambio climático, al terrorismo, a la virtualidad, al aborto, a la pena de muerte, ¿cierto? A la eutanasia. Todos esos son problemas, ¿cierto?, del bioderecho. ¿Cómo entender el derecho hoy
ustedes en términos éticos, cómo entender el derecho hoy que prima la virtualidad, cuando la virtualidad lo primero que anula la virtualidad son las fronteras. Vea, ustedes, cada uno de ustedes estará, supongo, en un barrio distinto, en un municipio diferente. Es decir, no hay frontera. Aquí no hay frontera. Y entonces, ¿cómo definimos la jurisdicción si no existen las fronteras? Ahí tienen un problema ético, vea. Ahí lo tienen. ¿Cómo definimos la jurisdicción si no existen las fronteras? Si se puede procesar a través de la virtualidad, se puede escuchar testigos, se puede dictar sentencia y todo lo que usted quiera a través de la virtualidad. Todavía será posible pensar la jurisdicción como se pensaba el año pasado. Y ahí la pregunta es grave. Ahí tendremos que empezar a ver, bueno, y entonces el derecho nos está cambiando. Este último año ya nos cambió las reglas totalmente. Entonces, bueno, esta semana, antes del jueves, espero ya, haberles puesto en el correo a ustedes el plan de curso detallado, institucional, con las unidades de aprendizaje, y además enviarles esa otra cosa que llaman acuerdo evaluativo, donde se señalan porque esto tristemente, y para desgracia mía, hay que evaluarlo. Yo ya les dije, yo nada de exámenes, yo no creo en exámenes, no hago exámenes, tendrá que ser que alguien me suplique, profe, por favor, hágame un examen, hágame el examen a mí, yo adoro los exámenes, hágame un examen tipo... ¡Ay, Joanita! Y aún así le diré, no, vaya de otro profesor que se lo haga, yo se lo valgo, no hay problema, que yo no creo en exámenes. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la evaluación? Sobre un producto. Cada uno de ustedes va a definir el producto particular. El producto global que va a salir de este curso es una revista. Es una revista. Es decir, que en la semana 16 le vamos a entregar al señor decano de Derecho, vea, esta es la revista que hicieron los estudiantes de Ética y Bioderecho. Cada uno de ustedes va a aportar un fragmento de esa revista. Ojo, escúchenme bien esto, por favor. Yo sé que hay algunos de ustedes que son unos García Márquez en potencia, que eso escriben fluido, pero son la minoría. Son la minoría. Entonces, el que le gusta escribir, vaya pensando, todos tienen que elegir desde ahora, esta semana de plazo, un tema, o un autor, o un problema, o un asunto en relación con ética y bioderecho que les interese resolver, o por lo menos abordar, desarrollar en estos meses, en estas 16 semanas. Vaya pensando y la próxima semana me lo cuenta cuál es. Y ese asunto lo va a resolver, bien sea a través de un artículo. Puede ser, esa es una opción. Al que le guste escribir y tenga las habilidades, hágalo. Vamos, yo le hago seguimiento al artículo y con esos seguimientos del artículo sacamos las evaluaciones. Habrá quien diga, hombre, yo soy muy malo para escribir, pero soy muy bueno para hablar. Voy a hacer un video, voy a hacer unas entrevistas y esas entrevistas las metemos dentro de la revista virtual. Entonces usted se va a encargar de hacer, bueno, hombre, no, a mí me da pena, aquí alguno me dijo que era feo, creo que fue Héctor. No, hombre, a mí no me gusta poner la cara, yo voy a hacer un programa de radio. Yo, por ejemplo, yo tengo un canal que se llama Ambonios, que está en YouTube y que está en Spotify y que está en Facebook, y ahí desarrollo todos estos temas de manera extensa. Entonces, yo entrevisto gente y a veces hablo y a veces doy conferencias. Entonces, al que le guste la radio, haga un pequeño programa de radio de 15 minutos en el que desarrolle su tema. Que no, que es que yo soy muy bueno es haciendo caricaturas. Entonces desarrolle ese problema haciendo caricaturas, haciendo un cómic. Que es que yo soy muy bueno es haciendo coplas. Hombre, pues desarrolle su problema a punta de coplas. Yo con eso no tengo problema. Cada uno tiene, no, que es que yo soy es muy bueno dibujando. Bueno, a través de dibujos, plantee el problema, desarrolle el problema, ponga objetivos y llegue a conclusiones. O sea, yo no los voy a amarrar a ustedes a que tienen que escribir. No, tengo la certeza, y lo digo yo, que es
escribo y que publico mucha vaina cada año, tengo la certeza de que escribir, y sobre todo escribir bien, es exactamente igual que cocinar con leña. Esa vaina parece que a todo el mundo le gusta y le sabe muy bueno, pero que todos los días cansa y que no todo el mundo sabe cómo hacerlo. Y que eso funcionaba muy bien el siglo pasado. Hoy es posible presentar un buen trabajo visual, audiovisual, gráfico, fotográfico, a través del teatro, a través de la música. Hoy es posible hacer todo eso. Y eso no le quita seriedad. Créame que eso no le quita seriedad a su producto, a su reflexión, a su elaboración. Las reflexiones que llegó a hacer Quino con Mafalda, en términos sociológicos, son mucho más profundos que cualquier tesis de doctorado. Son mucho. Las reflexiones que hizo Roberto Gómez Bolaños con el Chavo, en términos de América Latina. Vea, se han escrito las tesis de doctorado que usted quieran sobre lo que significa el Chavo para entender cómo somos los latinoamericanos. Y eso es aparentemente una comedia boba, ¿cierto? Hay un programa, a mí no me gusta mucho, pero que lleva como 30 años, que se llama Los Simpson. O sea, el análisis sociológico que hay ahí, el análisis político, el análisis comportamental, antropológico, histórico, que hay para elaborar eso es impresionante. Entonces, mire que por el hecho de que sea una caricatura o una canción o unos mapas, voy a hacer una cartografía o una línea de tiempo de determinado problema. Hombre, que es que a mí me interesa ver el asunto de la corrupción en Colombia y voy a hacer un normograma de la corrupción en Antioquia. A ver, coja norma por norma, organícela por tiempo, organícela por partido, organícela por fenómeno de motivación. Y eso no existe en ninguna parte y eso es necesario y eso sí le enseña a usted. Eso sí le deja algo de qué sentirse orgulloso. ¿Qué garantiza esto de la revista? Yo tomo esa revista después de que la realicen ustedes, yo supongo que yo escribiré la editorial de eso, la registramos la revista, le sacamos ISNN para que cada uno de ustedes al terminar este curso tenga por lo menos una publicación ya que poner en sus créditos profesionales. Le sacamos ISNN y la montamos en internet para que esté ahí de consulta universitaria. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. Profe, está muy Robe, no, interesante. hágale, Robe. Solamente que está muy interesante. Digamos que para mí es un desafío bastante grande. Me parece que le vamos a sacar mucho provecho. Muchas gracias. Esperamos estar a la altura de lo que usted nos está brindando. Bueno, yo estoy seguro que así va a ser. Don Rafael, ¿iba a decir algo? Sí, profe, no, al que usted muchas gracias, la verdad, a mí personalmente me revuelca mucho porque sí, uno ha sido muy plano para mirar las cosas, ¿cierto? Más que soy una persona técnica, soy contador público, entonces soy muy plano en mis cosas y muy a modelos matemáticos y no tenía toda la visión y el enfoque que usted lo está haciendo en este momento. Claro, don Rafael, usted es de los que le ayuda a resolver a uno problemas gravísimos, sobre todo porque se asume que las matemáticas son como infalibles, como que no se equivocan, como que las máquinas no se equivocan. Y que la contaduría sobre todo funciona a través de máquinas, de calculadoras y cosas así, cálculos que son clarísimos. Y entonces yo hago un ejercicio simple para desafiar a los que tienen esa concepción. Cojo mi calculadora y escribo 10. Y le digo a la calculadora que por favor me divida eso entre 3. Y le doy igual. Y por una norma matemática, si lo multiplico por eso mismo, me debe dar 10. Y parece que la calculadora se equivoca porque me da 9. Y entonces es una forma también de entender que, ojo, no todo el pensamiento matemático es tan frío, tan cerrado y tan calculado como se cree. 10 dividido 3 da 3.
multiplique eso por eso mismo y le tendría que dar 10. Por lógica le tendría que dar 10, no le da 10. No le da 10. Entonces es un asunto bien interesante allí. Bueno, qué bueno que se sienta convocado a abrirse a otras visiones. Como les digo, yo quisiera que esto fuera una conversación. Magdalena, ¿tiene algo que decir? Profe, que yo creo que estamos en una sociedad que nos lleva a ser muy por la línea, muy calculados, muy esquemáticos, muy guiados por un proceso. Y cuando de pronto se nos plantean estos términos tan diferentes o estas otras concepciones de la realidad que podemos vivir, entonces como que uno empieza a cuestionarse sobre ciertos temas y sobre cómo realmente está viendo o cómo está viviendo su propia realidad y cómo está viendo la realidad de los otros. Entonces, me parece que es un tema muy interesante para compartir durante este semestre. Bien, Victoria Alejandra Rúa. Ya está ocupada en otras labores. Bueno. La señorita Leonor en el colegio, cuando iba a terminar la clase, decía, tarea. Entonces, la tarea para la próxima semana, para el próximo fin de semana, el próximo sábado, es que se hagan la pregunta, intenten llenarla de contenido, ¿qué es un abogado? ¿Qué es un abogado? Esa vaina, ¿cómo se construye esa idea de abogado hoy? Desde el cine, desde la música, desde la televisión, en la literatura, ¿cómo aparece el abogado? ¿Cómo aparece? ¿Cómo se ve el abogado en las canciones, por ejemplo? ¿Cómo se ve un abogado en el reggaetón? ¿Cómo se ve un abogado en las rancheras, en el tango? ¿Cómo se ven los abogados allí? ¿Cómo aparecen? ¿Cuál es el imaginario, la idea de abogado que tenemos? ¿Y cómo hemos construido esa idea? Porque yo he tenido la fortuna de trabajar en distintas universidades con los programas de derecho. Y yo no me atrevo a pensar que un abogado egresado de la Universidad de Antioquia tenga muchos puntos en común con un egresado abogado de la Universidad de Medellín o del CES. Y como que cada uno tiene como una marca, como un sello raro que le hace pensar que él sí es abogado, pero los otros no. Hagamos ese ejercicio. Yo no les voy a dar ningún autor ni ningún documento todavía, no. A su correo les mandaré después el programa y en el programa sí aparecerá bibliografía y todo eso. Pero digamos que el primer ejercicio que quiero que hagan es ese, es empiecen a buscar cómo se ha construido, cómo se construye esa imagen o ese imaginario del abogado hoy. Quiero decir, vea, en la década del 90, muchos jóvenes se fueron a estudiar antropología porque veían una vaina rara que se llamaba Indiana Jones. Y después, como a finales de los 90, se fueron a estudiar Derecho porque veían El abogado del diablo y porque veían Perry Manson y porque veían una cantidad de abogados gringos, Paper Chase. Y entonces todo el mundo estudiaba Derecho porque creían que el abogado era eso. Comenzando la década del 2000, la inmensa mayoría de jóvenes se fueron a estudiar técnicas forenses porque todos querían ser CSI y esos investigadores de televisión. ¿Cierto? Y hacia el 2010, 2015, a todos se les dio por volverse viajeros, porque querían andar recorriendo el mundo con una mochila y hablando de comida y hablando de viajes y de paisajes y de culturas exóticas, pero como viajeros. Y hoy a casi todos se les ha dado por volverse youtuber, a enseñar a cuidar los crespos y enseñar a cuidar la piel y contar chismes de los demás. Quiero decir, vamos construyendo un imaginario de las nuevas generaciones a partir de la televisión, del cine, de la literatura. Si uno hace el recorrido por la literatura, es muy bonito. Entonces, quiero es que hagan el ejercicio con el abogado, esa visión de 2021 abogado, cómo se está construyendo, desde dónde se alimenta, con qué se enriquece, para poder, y les digo para qué vamos a hacer eso, porque la idea es que la próxima semana sea más conversadito esto, para que podamos ir identificando cuáles son
esos etos que habitan hoy en el abogado. ¿Cuáles son esos abogados representativos de este país? ¿Cuáles son esos ídolos del derecho que ustedes tienen? Porque uno normalmente no tiene ídolos. Ay, vea, yo quiero ser Superman, yo quiero ser Aquaman. Bueno, dentro del derecho, ¿quiénes son sus ídolos? Y habrá quien todavía hoy en el 2021 diga, ay, no, el gran ídolo es Kelsen. Y, hombre, pero Kelsen, pero ¿cómo así? ¿Cuál pirámide, hombre? Esa vaina ya está mandada a recoger, ya se ha revisado. Pero habrá quien quiera Kelsen. ¿Cierto? Habrá otros que, ay, no, yo quiero ser Granados. Me encanta Granados. Yo quiero ser el de la Espriella. A mí me encantaría ser, ¿cómo se llama el hijo del tiplista? Bueno, cada uno tiene sus... El español, profe, el español, ese abogado español, ¿cómo es que es? Cada uno busque sus ídolos y trate de justificar por qué esa elección, cuáles son esos asuntos éticos, comportamentales o morales o legales o económicos. Habrá quien diga, hombre, no, yo quiero ser ese abogado porque este tiene plata, ese se tapó en plata, ese la tiene toda. Y está bien, pues es una elección, yo no voy a cuestionar que esa es malo, ¿no? Es su elección, pero sí quiero que empecemos a construir una visión del abogado en torno a lo ético y a las formas de pensar el bioderecho. Listo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta antes de cerrar esto por hoy. Profe, no, muchas gracias por la revolcada que nos pegó. Ay, caramba. Bueno, menos mal que está en la casa, entonces se puede cambiar ahí. Se puede sobar. Nada, nos vemos. Muchas gracias. Con mucho gusto, Lina Johanna. No, nos vemos la próxima semana. El enlace siempre va a ser el mismo que tienen allí. A las 3 de la tarde, hagan la tarea y bueno, yo les enviaré documentación a sus correos institucionales. Listo, feliz resto de jornada. Profe, el abogado que yo le decía, pues, por una cosa jocosa, ¿Baltasar qué? Baltasar, claro, Baltasar Botero. Baltasar, no, el de España. Claro, Garzón. Garzón. Sí. Ese hombre muy cuestionado para muchas cosas. Sí. Gran amigo de García Márquez. Bueno, profe. Bueno, ya nos veremos entonces con sus hallazgos abogadiles para la próxima semana. Que tengan un feliz resto de jornada. Nos encontramos entonces. Muchas gracias. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Detener grabación.